Hola, muy buen día, youtubers financieros. Es un placer estar este sábado 2 de septiembre del año 2017 con ustedes. Me da una gran motivación y verdaderamente es una gran inspiración para mí poder seguir haciendo estos videos. El día de hoy vamos a platicar con relación a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues a este respecto, para los que no son expertos, les digo que hay una ley federal a ese respecto y con esta misma denominación que he hecho mención. Y esta ley, bueno, los legisladores le siguen poniendo en su catálogo nueva ley publicada. Les recomiendo que pues no es necesario, ¿verdad? Basta con que exista la ley, no son nuevas leyes, las leyes siempre serán nuevas en la medida de que surjan por primera vez. Este es del 17 de octubre del año 2012, así aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahí es donde la van a poder encontrar. Es una ley relativamente pequeña de 65 artículos, pero que a muchos los puso a pensar con relación al momento en el que iba a surtir sus efectos. A este respecto, bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis muy breve respecto de la legislación y les comento que en el primer artículo, pues lo que ustedes van a poder observar, entender, comprender y considerar que se establece ahí es que la ley es de orden público. Bueno, pues como muchas legislaciones, ¿verdad? Es también de interés público y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, pues a lo mejor no era necesario que hiciera una ley federal, sino una ley general, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues estos conceptos se manejan a veces a libre albedrío y bueno, pues les resultaron así. Lo que no se advierte es que sea una legislación de interés social. Muchos se confunden entre el interés público, el interés social, el orden público, el ordenamiento público. Acuérdense que es el ordenamiento público o gubernamental, y el interés público pues no es el del público, ¿verdad? Sino el interés también gubernamental. Desde luego, pues aquí legisladores creo que les faltó el interés social, pero pues este es motivo de una discusión en la que se podrían meter los hermenéuticos a ese sentido. Entonces, vamos a encontrar que desde luego esta ley, como todas las legislaciones, pues tiene objetivos, aunque en algunas ocasiones se les dicen que el objeto de la ley, aquí me parece es correcto. ¿Cuál es el objeto de la ley? No son directamente los objetivos, aunque entre los objetos se confunden los objetivos, pero no pasa absolutamente algo. El objeto de esta ley es ni más ni menos que proteger el sistema financiero y proteger la economía nacional. Fíjense bien lo que acabo de decir: proteger el sistema financiero y proteger la economía nacional. ¿Qué se requiere para lo anterior, o qué establece la misma legislación para lo anterior, o cómo considera que se va a lograr? Pues ya estamos en los objetivos, ya no en el objeto de la ley. Pues van a establecer medidas y van a establecer procedimientos. ¿Para qué? Pues para prevenir actos u operaciones y detectar actos u operaciones que involucren precisamente recursos de procedencia ilícita. Entonces, esos son el objeto de la ley, insisto, proteger el sistema financiero y proteger la economía nacional. Y los objetivos, ¿cómo se van a lograr? Pues a través de establecer medidas y establecer procedimientos para prevenir actos u operaciones y detener actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Entonces esos van a ser ya los objetivos. Desde luego, los objetivos y metas anteriores se van a lograr también a través de la coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a haber una coordinación, ¿verdad?, entre las diversas instituciones para los efectos de poder cumplir con el objeto de esta ley y con sus objetivos. Desde luego que la coordinación va a tener por fin el recabar elementos útiles. ¿Para qué? Esa coordinación quiere decir que sí va a haber una coordinación, que sí va a haber una institución, que así se le va a llamar, ¿verdad? Coordinación, y va a recabar elementos útiles. ¿Serán elementos útiles? Bueno, así lo dice la legislación. ¿Cuál es la finalidad? Pues desde luego investigar los delitos, ¿verdad?,
con operaciones de recursos de procedencia ilícita, váyanse relacionando con el concepto o con el acrónimo de ORPI, que lo van a escuchar en muchas ocasiones, precisamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otro de los puntos es perseguir los delitos de operaciones o con operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Perseguir también delitos relacionados con delitos que tengan que ver con operaciones de recursos de procedencia ilícita, es decir, no es propiamente el delito con operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino los relacionados. Y a ese respecto, bueno, pues otro punto va a ser perseguir delitos cometidos por las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, o sea, que por eso le llaman, ¿verdad?, a veces erróneamente, así lo reconocen los medios, delincuencia organizada. Pues parece a veces que sí, que están más organizados que algunos otros, ¿verdad? Porque ahora ya hasta les identifican estructuras financieras, como si de alguna manera se estuviese institucionalizando el reconocimiento a todas estas lacras. Bueno, ni hablar. ¿Qué se pretende con todo esto? Pues evitar el uso, ¿verdad?, de recursos de procedencia ilícita en el financiamiento, ya sea de estas estructuras, ya sea de relacionados a estas estructuras, o ya sea hay casos donde, pues bueno, dicen que se han metido hasta la cocina, y en ese sentido, pues no duden que en algunas empresas, ¿verdad?, de aquellas que llaman algunos productivas del gobierno, aunque les ponen denominaciones, estén metidos también. Entonces la idea es identificar y poder de alguna manera lograr hacer la disuasión o en un momento dado sancionar, ¿verdad?, a aquellas conductas delictivas que se presenten quienes se encuentren precisamente en estas hipótesis, ¿verdad?, y se adecuen perfectamente. Entonces tenemos un artículo en donde ustedes van a entender de la propia legislación cuáles son las actividades vulnerables, y la propia legislación pues no te dice mucho, te remite a otro artículo que es el 14 y 17 de esta legislación que estamos estudiando, y dice que pues van a ser las actividades que realicen las entidades financieras, ¿verdad? Dicen los términos, o sea, en lo descrito en el artículo 14 y 17 de la ley, y desde luego te dicen, bueno, pues qué van a ser los avisos y qué van a ser los avisos para esta legislación, aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente ley. ¿Qué avisos? Pues los que van a dar los que de alguna manera estén participando con relación a esta legislación y que de alguna manera tengan conocimiento, ¿verdad?, por parte de operaciones o con parte de operaciones o con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde luego se van a hacer los reportes necesarios, que son los que deben presentar, ¿verdad?, las entidades financieras. Aquí les pido que sean muy cuidadosos con el concepto de entidades financieras, que es muy amplio. Lo van a encontrar ustedes en otra legislación, no lo van a encontrar en la de instituciones, ¿verdad?, en la de sociedades, sino hay un concepto amplio, aunque esta legislación hace su propio concepto y hace un citadero, por el concepto de artículos, que no es necesario, pues ya hay una legislación especializada en ese sentido que nos dice que son las entidades financieras, sin confundir y limitarlo o hacer pequeño el concepto con instituciones financieras, ¿verdad? Y en esos vamos a atender a lo dispuesto por el artículo 15 en su fracción segunda de esta misma legislación que estamos comentando. Desde luego, pues hay un concepto con relación a quién es el beneficiario controlador. Parece que uno puede ser el beneficiario y el otro el controlador, pero bueno, pareciera que lo confunden entre el beneficiario controlador y es una persona, ¿verdad? O puede ser también un grupo de personas que este beneficiario controlador, pues parece que deducen, ¿verdad? Si el control es el beneficiario, no siempre puede darse el caso en el que uno es el controlador y otro el beneficiario, es decir, el controlador trabaja para el beneficiario o viceversa, el beneficiario a su vez tiene un controlador y el beneficiario directo pues no da la cara, ¿verdad? Pero así la legislación nos dice
que es el que actúa por medio de otra persona. ¿Quién? El beneficiario controlador. Yo digo que uno es el beneficiario, otro es el controlador, y en algunos casos se puede conjuntar la figura entre el que podemos decir es el beneficiario controlador. Pero bueno, así nuestros legisladores lo señalan. Entonces va a actuar por medio de otra persona. O también puede darse el caso en las diferentes hipótesis que realice la conducta por medio de cualquier acto, y bueno, pues al final, ¿cuál es la finalidad? Obtener beneficios, ¿verdad? Operar con recursos de procedencia ilícita, limpiar, decían, lavar, ¿verdad? Transparentar el dinero malo y hacerlo bueno. Pero todo esto tiene que ver. Otra de las hipótesis, bueno, ya no es hipótesis para mí, desde luego cualquiera de estos, ya sea persona o personas o acto o actos, el beneficio, como lo dije, pues es obtener un beneficio derivado de esas personas a las que hicimos referencia o de esos actos, y desde luego, pues quien obtiene esos beneficios es quien en última instancia, ¿verdad?, pues va a gozar de los derechos, dice la legislación, el de uso, el de goce, el de disfrute, ¿verdad? Casi nos pone ahí las teorías o las ideas o las figuras del usufructo, y desde luego habla del aprovechamiento, disposición de un bien o servicio. Entonces, para mí en realidad, independientemente de quién use, de quién goce y de quién disfrute, pues el riesgo está sobre todo en quien aproveche, ¿verdad? En quien disponga, en quien de alguna manera tenga esas facultades casi de dueño derivado de actos, hechos o recursos o de manejo de personas que de alguna manera les puedan hacer creer en su mente enferma que de alguna manera esos productos, esos beneficios pues vienen de un orden lícito. Desde luego que bueno, pues hay que encontrar, ¿verdad?, en dónde está la ilicitud para poder hacer esa determinación al respecto. Desde luego, bueno, pues la propia legislación nos habla, como ya dijimos, de persona o grupo de personas, que también es otra de las hipótesis, ejercen el control de aquella persona moral. Entonces ya no nada más es sobre personas físicas, ¿verdad? Ya no nada más es sobre ciertos actos, sino ya se está refiriendo a que en una estructura, bueno, de existir una persona moral que esté siendo controlada por una persona o un grupo, y puede controlarla de diferentes formas, ya sea que simule ser el cliente o sea un verdadero cliente, pero a través de su participación como cliente logre el control, ¿verdad?, sobre la persona moral. Desde luego en su carácter de usuario. ¿De usuario de qué? Pues podría ser de usuario, no sé, en un club, ¿verdad? Podría ser el usuario o el usuario precisamente de la persona moral. A lo mejor está utilizando una personalidad jurídica que no le corresponde y utiliza esa persona moral para sus fines de operaciones, ¿verdad?, con recursos de procedencia ilícita. Desde luego, bueno, pues puede llevar a cabo ciertos actos y desde luego lleva a cabo ciertas operaciones. En ese sentido, se trata de que va a haber una relación con quien realice esas actividades que ya señalamos cuáles son las vulnerables y ya señalamos los artículos. Y desde luego también pues se va a considerar a las personas por cuenta de quienes se celebran alguno de los actos o las operaciones. Pues en fin, al final las operaciones pues son actos, ¿verdad? Yo diría que aquí debería de decir con la persona o las personas por cuenta de quien se celebran los actos, pero bueno, así nos lo pone el legislador. Desde luego, en el segundo párrafo de este comentario que estamos haciendo, hay un inciso B, ¿verdad? Y se entiende que una persona, un grupo de personas controla a una persona moral, que es prácticamente como si nos estuviesen traduciendo la parte anterior, cuando a través de la titularidad de valores. ¿Qué serán los valores? Hay que entender eso, ¿verdad? En términos de la ley especializada de valores, para entender quién es el titular de valores. Y dice, a través de la titularidad de valores, no nos establece porcentaje, pero desde luego nosotros sí sabemos cuando alguien ejerce, ¿verdad?, un control sobre un grupo de personas. Nada más que aquí no necesitan tener ese porcentaje de valores, pues lo pueden hacer a través de la fuerza, a través de la intimidación, a través de la intimidación mediante amenaza, y desde luego, bueno, pues por medio, puede ser también a través de un contrato que encierra, ¿verdad?, cláusulas que no necesariamente son lícitas y deberían de ser nulas si fueran contrarias a la moral y al derecho, o
algún abogado marrullero, tramposo, ventajoso, que les asesore este tipo de mal llamadas delincuencias de estructuras financieras o delincuencias organizadas, ¿verdad? Porque curiosamente esta legislación van a ver que hace referencia a esa misma legislación. También puede ejercerse ese control por medio de cualquier acto, el que quiera, ¿no? Señala la legislación cuál puede ser y qué es lo que están haciendo a través ya sea del contrato, a través del acto, pues en sí mismo el contrato pues es un acto, ¿verdad? O a través de poseer o detentar esa titularidad de valores, pues están imponiendo directa o puede ser también, se prevé que sea indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, ¿verdad? Fíjense que nada más dice en las asambleas generales y pues ustedes saben que se puede tomar en dos sentidos, ¿verdad? Que puedes clasificarse en el tipo de asambleas para tomar ciertas decisiones o como una autoridad. Y en ese sentido, pues habrá que aclarar a los señores legisladores. Imponer también pueden imponerse directa o indirectamente en las decisiones ante los socios o frente a los socios o sobre los socios, ¿verdad? Obviamente los obligan a votar en cierto sentido o a que se tomen por mayoría ciertas decisiones, que es muy parecido de alguna manera a lo que se estableció con antelación. Desde luego también podrán imponerse directa o indirectamente en las decisiones ante los órganos equivalentes. ¿Cuáles pueden ser los órganos equivalentes? Estamos ante la presencia de un gobierno corporativo, bueno, pues atendiendo a la estructura del gobierno corporativo, a lo mejor hay un consejo, ¿verdad?, de administración, a lo mejor hay comités y en ese sentido pues habrá que ponerse muy vivos. Por eso es muy importante que qué bueno que los penalistas se vuelvan especializados y en términos de esta ley la propia Procuraduría les reconozca y los considere especializados, pero qué importante es que un especialista financiero toque estos temas porque seguramente tendrá mayor conocimiento, ¿verdad? Y ambos en la medida del estudio podrán considerar y entender que son entidades, que son instituciones, que son auxiliares y cómo se pueden operar muchas de estas y cómo se pueden filtrar muchas de estas actividades. Entonces sí es importante que los financieros conozcan mucho de esta legislación, mucho de la materia penal. Dicen, no soy penalista, pero estás obligado, ¿verdad? Sobre todo las personas que de alguna manera se creen penalistas y financieros, o financieros y penalistas, y pues ni tan listos ni tan financieros. Entonces, en ese sentido hay que tomar en cuenta estos datos. Desde luego también, bueno, pues hay casos en los que se nombra la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes, pero por parte de estas estructuras o por parte de estas personas o estos grupos de personas y de alguna manera pues logran sus objetivos, ¿verdad? Podría darse la teoría de las puertas giratorias, dicen que atrás de todo político pues hay un banco. Entonces, en ese sentido, pues habrá que tener cuidado porque pues entonces atrás de todo banco pues también hay un político y si el político es tremendón o malhechor, pues ya saben, se puede presentar fácilmente esta figura. Así que más disuasión, penas más altas en los códigos, ¿verdad?, penales. Y nada de que vamos a hacer la graduación, pues el que no cometa delitos, que va a evitar con ello ser sancionado. Recuerden el dicho que un niño educado evitará que tengamos el día de mañana adultos sancionados. Y en ese sentido, bueno, también pueden llegar a controlar a través de destituir a la mayoría de los consejeros, imagínense en un consejo de administración, a los administradores o a sus equivalentes. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender estas figuras y hay que estudiarlas muy bien. Desde luego una persona o un grupo de personas va a controlar a una persona moral, también dice la legislación, y es otra hipótesis, cuando mantiene la titularidad de los derechos que le permitan o que les permitan, porque si es una o varias personas, ya sea directa o indirectamente, que ejercer el voto respecto del más del 50% del capital social. O sea, creen que si en un momento dado yo tengo el 49%, no estoy ejerciendo la mayoría. Hay que tener cuidado en ese sentido, hay que saber un poquito más de sociedades mercantiles, un poquito más de gobierno corporativo, un poquito más de entidades financieras para poder hacer estas precisiones. Señores legisladores, acérquense más a la gente que sabe, a la gente que conoce, a la gente que trabaja, no se queden hasta ese sentido del 50%, si nada más contra el 49% no pasa nada, cuidado. Hay ciertas figuras donde bastará el 20%
para los efectos de considerar quién tiene o no quién tiene el control, y bueno, pues con este tipo de gente podrían tener el 1%, pero si son grandes presionadores, grandes guerrilleros, grandes ejercedores de presiones, pues aquí ya lo de menos es la cantidad con relación al porcentaje respecto del capital social. Desde luego que pues no van a poner, ¿verdad?, evidenciar todo el capital social con el que pueden participar, pues de eso se trata, para que transparentan si de alguna manera meten poquito y van metiendo de más en más. Desde luego, pues cuando puedan dirigir directa o indirectamente, ¿verdad?, que pues la administración, ya lo habíamos dicho, la estrategia, y pues no creo que sean muy estrategas en ese sentido, sobre todo se van a acoger a las estrategias de negocios que funcionan bien, porque pues ellos que pueden conocer de estrategias, que pueden conocer de administración. Yo creo que sobre todo van a ejercer la presión o van a dirigir a los administradores y las principales políticas de la misma. Bueno, ahí sí podrían de alguna manera, y pues ya no le llamaría yo política, ¿verdad?, porque pues ya establecer una forma de organización o subir en forma directa a los gobiernos, y si puede considerar eso política dentro de una estructura privada, bueno, pues al final se establecen las políticas y no creo que tengan mucha capacidad para ello, pero sí para manipular en el sentido, desde luego, hacia donde son sus fines. Y desde luego, pues yo considero que podrían ser fácilmente presumidos, fácilmente deducidos, fácilmente determinados, y de alguna manera, bueno, pero pues requieren eso, no más penalistas en esas áreas, más financieros, señores, hago el llamado, más financieros especializados. Es momento de cambiar si verdaderamente se quiere cambiar, y si no, pues sigamos con el juego. Desde luego, pues son delitos los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los tipificados, ya saben, en el capítulo expreso del título 23 del Código Penal Federal. A ese respecto, bueno, pues habrá que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque entre los conceptos que nos da este artículo al que estoy haciendo referencia, y que de alguna manera pues es el que nos desahoga ciertos conceptos legales, me da curiosidad porque solamente consideran como metales preciosos al oro, a la plata y al platino. Hay que saber un poquito más de esto, ¿verdad?, de metalurgia, y ver cómo estos se podrían en un momento dado disfrazar. Desde luego, como piedras preciosas se limitan a 7, ¿verdad?, a las aguamarinas, a los diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros. ¿Y qué pasa con los brillantes, señores? Ay, pues por acá nadie brilla. Pues no, tengan cuidado, por acá nadie trae brillantes o brillantes, ¿verdad? Pues son vidriantes porque los hacen pasar por vidrios. Hay que ser más cuidadosos, hay que ser más amplios, rematen como les encanta y demás similares, ¿no?, o los parecidos o los que se asemejan. Hay que cubrir un poco más, no hay que hacer trajecitos a la medida, porque a veces pareciera que en estas estructuras entre los legisladores también están metidos aquellos Orpis, pero solamente lo presumo, ¿verdad? No lo puedo asegurar. En este sentido, desde luego, las relaciones de negocios, pues bueno, aquí se hace el catálogo cuando menos de 4, ¿verdad? Y se refiere a aquellas que se establecen de manera ya sea formal, ya sea cotidiana, ya sea en la relación que será entre quien realiza, ¿verdad?, directamente la actividad vulnerable y sus clientes. Así que los clientes no se salvan. Si alguien está realizando actividades vulnerables, cuidado con que yo no sabía, lo compré de buena fe, a mí me engañaron, yo llegué a la tienda. Obviamente pues los clientes saben lo que compran, y más cuando el cliente a su vez comercializa el mismo producto, pues menos posibilidades tiene, ¿verdad? Desde luego, pues se van a excluir los actos que se celebran ocasionalmente. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues yo voy en ese caso y en un entendimiento, el delincuente o el que opera con recursos de procedencia ilícita, pues bueno, ¿verdad?, ya tiene la fórmula hecha. ¿Cómo voy a darle vuelta a esto? Porque al final pues lo excluye la ley. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, no es culpa de nosotros, es culpa de nadie, sino de un sistema que no tiene legisladores preparados. Desde luego, se excluyen también en las operaciones que se celebran ocasionalmente. Cuidado. Entonces, actos, ¿verdad?, y operaciones
fuera, ay, qué terrible. Y desde luego todo lo anterior sin perjuicio de que se establezcan sanciones, ¿verdad?, en otras disposiciones legales o reglamentarias, o se reglamente algo relacionado o parecido y que de alguna manera pues va a ser complementario. Desde luego, recuerden que siempre que nos refiramos, tratándose de ORPI, a la Secretaría, pues vamos a estar hablando de la de Hacienda y Crédito Público, y cuando nos refiramos a unidad, no nada más es la de Hacienda, señores, sino nos estamos refiriendo desde luego a la unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría, ¿verdad? Y desde luego pues la otra es de inteligencia, donde debe de estar un inteligente, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues hay un artículo de la propia legislación que nos advierte algo. Dice que lo no previsto en la presente ley pues se va a aplicar conforme a su naturaleza y de forma supletoria las disposiciones. Y fíjense cuáles citan. Las del Código de Comercio, pues obviamente están comercializando, ¿verdad? Son actos de comercio, artículo 575, y ahí nos vamos. El Código Civil Federal, ay, es que hubo un contrato, y es que en un momento dado, bueno, pues hubo un mandato, y él no actuó directamente. Por favor, tengan más cuidado. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo, qué bárbaros, presumiendo, ¿verdad?, contra la propia estructura, pero qué bueno que lo hacen, es más seguro, es mejor, pero pues bueno, dice un ingeniero amigo mío que hace grandes obras, todo se puede, qué bárbaros. Y entonces la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya vimos cómo transparentaron muchos de los grandes políticos, algunos hasta medios compañeros en su momento, pero bueno, pues así se las gastan y bueno, siempre hay que hacer la hermenéutica, ¿verdad?, especializada, y como decía un exministro, que al que le digo Nelsonet, pues desde luego decía que había legislación y jurisprudencia para los cuates y para los no cuates. Entonces hay que tener cuidado con todo ese cinismo, porque entonces no vamos a cambiar. Unos ya van más para adelante, pero los que todavía estamos en la lucha, pues pensemos en esos conceptos de sustentabilidad y desde luego pensar en las próximas generaciones, ¿verdad? El desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible o sostenido. Y entonces en ese caso, bueno, pues habrá que estar pensando en las directamente presentes y desde luego en el futuro. Desde luego la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Cómo van a violar sus derechos? Imposible. Y así nos vamos desde luego pues a un capítulo segundo de esta legislación, y se refiere a las autoridades. Se van a preguntar, ¿verdad?, ¿quién va a ser la autoridad superior respecto de ORPI? Pues, ¿quién creen? La cabeza de sector, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al final es la cabeza del sistema financiero mexicano, y desde luego va a ser la autoridad competente. ¿Para qué? Pues para aplicar. ¿En dónde? En el ámbito administrativo. ¿Nada más? Sí, porque para eso tenemos también Procuraduría, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a tener otras instituciones que no van a ser tan soberanas, van a ser desde luego solamente autónomas, y autónomo pues no me dice mucho. Y desde luego va a aplicar la presente ley a la que estamos haciendo referencia, y acuérdense, en esta ley o sobre esta ley pues existe un reglamento, ¿verdad? Y el siguiente artículo al que vamos a hacer referencia pues nos señala cuáles son las facultades de esta máxima autoridad, y entre ellas pues van a encontrar unas muy grandes, ¿verdad? Va a recibir los avisos sobre quienes realicen las actividades vulnerables. Entonces, pues esta sección le llaman sección segunda, y es el capítulo tercero. Y a qué otras facultades tiene, pues si puede recibir, dicen que el que puede lo más puede lo menos, pues desde luego también puede requerir, ¿verdad?, sobre información de actividades vulnerables, puede solicitar información, puede solicitar documentación, puede solicitar simples datos o datos, y desde luego imágenes necesarias para el ejercicio de sus facultades. Pueden ser imágenes de diferentes y con diferentes características. Desde luego, pues bueno, entre sus facultades siempre va a proporcionar a la unidad de información que le requiera en términos de la presente ley, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Pues las unidades, ¿verdad?, de transparencia que ustedes conocen. Desde luego, realizar, pues va a significar
que tiene pruebas, no presunciones, ¿verdad? Cuando ya algo va a realizar, cuando ya algo va a hacer en ese sentido, pues dice, ¿verdad?, la ley, recibir los avisos sobre quienes realicen. Entonces, no basta una simple presunción, hay que hacer una investigación exhaustiva. A veces sí bastará con la simple presunción. Recuerden, pues, que tenemos ahí jurisprudencias, ¿verdad?, y cuando menos para dictar el mal llamado auto de vinculación a proceso, o antes llamado así, y que era la forma correcta, nada de que auto de formal prisión, denostativo, ¿verdad?, auto de vinculación a proceso en ese sentido. Y bueno, pues con las reformas desde el 2008 y ya cuando se hicieron vigentes, ¿verdad?, 8 años después, pues a comerse las uñas, muchos para afuera. Tengan cuidado con todo eso, desde luego pues deben de ser pruebas, debe haber objetividad y no bastarán las presunciones, aunque en vía de mientras pues dicen yo primero lo agarro y luego vemos. Y desde luego pues entre otras facultades va a coordinarse con quienes, pues con otras autoridades, ¿verdad?, supervisoras, o sea que no nada más la única que entre sus facultades puede supervisar es la cabeza de sector, ¿no? También va a haber otras autoridades supervisoras, sí, ¿verdad? Pues cada institución, cada dependencia a su vez tiene quien la supervise, y desde luego va a coordinarse con autoridades de seguridad pública, ya sean nacionales o extranjeras, dice la ley, y extranjeras, o sea que si no me coordino con las nacionales y extranjeras no sirve, debería decir, ¿verdad?, nacionales o extranjeras, dependiendo de cada caso. A ese respecto también va a poder coordinarse con quienes realicen actividades vulnerables. ¿Cómo? Ahí ya me confunde. Pues sí, ¿qué le está diciendo? ¿A poco es una forma de infiltrarse legalmente? Pues si no, ¿cómo querías que me coordinara, verdad? Con quien realiza actividades vulnerables. Bueno, pues hay una etapa donde se considera que precisamente quien está realizando actividades vulnerables, para poder limpiar, transparentar esos recursos y realizar esas operaciones, pues obviamente se presentan y se manifiestan como una persona, sea física o moral, desempeñando sus actividades y cumpliendo con ciertos requisitos, sobre todo tributarios. Pero bueno, habrá que entender, ¿verdad?, qué significa coordinarse con quienes realicen actividades vulnerables. Y en ese sentido, bueno, pues por lo que hemos señalado, ¿cuál es la finalidad? Pues prevenir y detectar que los actos relacionados con el objeto de esta ley que ya habíamos señalado, cuál es el objeto, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, ¿verdad? También puede ser que va a prevenir y va a detectar las operaciones relacionadas con el objeto de esta ley. Acuérdense que lo otro son los actos, entonces consideran que acto y operaciones hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, a la hora de emitir el dictamen y realizar la carpeta y la determinación, porque una operación pues parece que para el legislador pues no es un acto, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ahí parece que se meten a teorías de acto, hecho jurídico, pero yo creo que no va por ahí, hay que entenderlo mejor. Y respecto de operaciones relacionadas con el objeto de esta ley, en los términos desde luego ya hablamos de las disposiciones legales aplicables y ya vimos las que pueden ser supletorias. Hay otras facultades, desde luego, a las que yo digo que pues parte de ellas entre las facultades, y algunos dicen pues si hablamos de obligaciones son derechos, pero en este caso ya cuando hablamos precisamente de los contratos y de los convenios, vimos que contrato y convenio, pues convenio es más amplio, contrato, y que uno se refiere a obligaciones y el otro sí dice claramente hasta en el Código Civil Federal, obligaciones y derechos, así que esas teorías de la modernidad que no aplican en la posmodernidad o el contemporáneo, pues desde luego hay que irlas olvidando, porque creo que estaban muy bonitas cuando las enseñaron, pero sí podemos hacer otro tipo de clasificación en ese sentido. Desde luego va a poder presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación, quien, pues ya dijimos, son facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Pero cuándo? Pues cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, de sus facultades, no lo dice así, identifique hechos que puedan constituir delitos. Conste que dice identifique hechos, solamente hasta ahí está presumiendo, ¿verdad?, que puedan constituir, porque pues a quién va a poder demostrar que se reúnen más o menos esos elementos de lo que antes llamaban el cuerpo del delito, el cuerpo del deleite, decían algunos en broma, ¿verdad?, los elementos del tipo
delictivo, y en ese sentido, bueno, pues ahora nos referimos naturalmente a esas conductas desplegadas, ¿verdad? Que seguimos igual, que se tipifiquen, que se adecuen precisamente a la descripción en el Código Penal, que sean, se puede hacer la tipicidad, no dije no, es tipicidad y desde luego, bueno, pues que se pueda la conducta desplegada adecuar a la conducta descrita por el legislador. Desde luego, también va a poder requerir la comparecencia de presuntos infractores. Estábamos hablando de presuntos, no se ha comprobado nada, ¿verdad? No hay sentencia, pero sí va a poder hacer esa solicitud, y entonces parece que hay una contradicción, porque pues que habíamos dicho que en un momento dado dice aviso sobre quienes realicen actividades vulnerables, pues ahí dice la legislación claramente el concepto realicen, y entonces aquí está presumiendo todo. Bueno, habrá que tener cuidado, por eso luego se les salen y se les van muy fácilmente, y no sabemos si de alguna manera la estructura entró hasta las legislaturas, y por eso la redacción, la sintaxis, la semántica viene en ese sentido, ¿verdad? A ese respecto, bueno, pues hay que desde luego requerir también, o entre las facultades de la Secretaría, pues está también el requerir la comparecencia de las demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley. Es decir, pues que serán testigos, ¿verdad? O ciertas autoridades que hayan estado relacionadas con esas operaciones, a lo mejor sin saberlo, ¿verdad? Porque hay unas que se dedican a vigilar y dicen, va muy bien, ¿verdad? Va muy bien la SOFOM, va muy bien. Ay, pero bueno, no se sabe en realidad, están también hechas, y de ahí el dolor que me da que les digan algunos delincuentes organizados, otras estructuras financieras, pues ni alcanzan el nivel de estructuras, ni alcanzan el nivel de organizados, pues mientras sean delincuentes, la palabra no debería de usarse en ese sentido, y menos para usarla en medios de comunicación y hacer ver una vida grandiosa de estos sujetos, ¿verdad? Que deben de ser aborrecidos por la sociedad, porque luego nuestros jóvenes aprenden más y quieren adoptar más esas culturas de los 10, de los 15 años de vivir bien, aunque luego los agarren, y no se vale. Y entonces, desde luego, la Secretaría de Hacienda lo que va a hacer, va a conocer y va a resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de sanciones aplicadas, sanciones administrativas, por eso lo dijimos claramente, independientemente de que se pueden desplegar conductas con la vista al MP, con la denuncia ante el MP, ¿verdad? No habla de querellas, solamente habla de denuncias. Habrá que advertir ahí esa situación, y desde luego, bueno, también la Secretaría lo que va a hacer emitir las reglas de carácter general para los efectos de esta ley, y desde luego pues se intenta proveer la seguridad que debe existir y la transparencia en la esfera administrativa. Desde luego vamos a hacer el análisis del artículo siguiente, y a ese respecto, bueno, van a encontrar ustedes que la Procuraduría va a contar con lo que ya habíamos dicho, una unidad especializada en análisis financiero. Luego meten a penalistas, que son gente muy brillante, algunos, pero pues el sistema financiero es muy amplio, verdaderamente hay que conocerlo. Ya habrán visto que los exámenes precisamente para las personas que de alguna manera dentro de las entidades financieras realizan ciertas actividades y tienen que conocer con relación precisamente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y no pasan el examen, y está muy complicado, hay que bajarle el nivel. No, señores, no le bajen el nivel, súbanselo, y de alguna manera pues con esto vamos a garantizar que verdaderamente es que ya las casas están quedando sin estos oficiales, ¿verdad? Con estos cumplimientos. Bájenle el nivel, no lo bajen, súbanlo, y si quieren seguir jugando, pues bájenle lo que quieran y agarren a cualquier pelele para que esté ahí cumpliendo oficialmente, ¿verdad? Desde luego que esa unidad a la que hemos hecho referencia, y nos estamos refiriendo a la de la Procuraduría, se debe de considerar un órgano especializado, o es un órgano especializado en el análisis financiero. Oye, pero pues si meten penalistas especializados con diplomados o con constancias o certificaciones de algunas instituciones en donde el grupo es penal, qué bueno, qué magnífico, son grandes hombres, grandes estudiosos, grandes investigadores, pero sí requieren que de
de alguna manera participen en estos grupos, en estos sectores, o cuando menos en la educación de estos, pues financieros, ¿verdad? Financieros que conocen perfectamente la estructura financiera desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista bancario y desde luego en todas las operaciones de orden público, derecho tributario, derecho patrimonial, ¿verdad? Y derecho presupuestario a ese respecto. Entonces, sean más cuidadosos en ese sentido, ábranse un poquito, no las procuradurías sean gobernadas por puros penalistas, pues hay muchas áreas y muchas unidades y muchas fiscalías que requieren de expertos en derecho, en otras materias, pero que además conozcan su materia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, esta unidad, como ya dijimos, no nada más va a ser especialista en análisis financiero, se requiere también que sean especialistas en el análisis contable. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad?, con relación al tema de especialista, con relación a las ORPI, ¿verdad? Y bueno, pues podrá ser financiero y también podrá ser contador, pero todavía más se requiere la subespecialidad, que además en ese sentido conozca de penal y conozca de financiero y conozca de contabilidad, pero sobre todo que sea especialista en ORPI en ese sentido. Desde luego el titular de la unidad, saben ustedes que va a ser un agente del Ministerio Público Federal, y el titular pues va a contar a su vez con oficiales ministeriales y personal especializado en las materias relacionadas. Pues ¿de dónde? Pues yo no los veo. Pues sí hay, pues ahí van avanzando, pues como dijo el Secre, ¿verdad? Ya llegué y ahora aprender. No se vale, hay que ser un poquito más cuidadosos en ese sentido. Desde luego el titular estará adscrito, dice, a la oficina del Procurador General de la República. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que siempre los procuradores son personajes, pero vamos a necesitar gente en un futuro más operadora, que esté metido, que sea de carrera, que venga con un antecedente dentro de las áreas, obviamente de las mejores áreas, y que no esté tan maleadón, ¿verdad? Como a veces se presume. No puedo afirmar porque no me consta, y en ese sentido, bueno, pues el titular estará adscrito. ¿Qué se entiende por adscrito? Yo quisiera que no estuviera adscrito, yo quisiera que fueran más autónomos, que ojalá estas áreas, así como el que se va a dedicar, ¿verdad?, a verificar, a vigilar o a sancionar con relación a lo que van a ser después servidores públicos, que podríamos estar ante la presencia de la desaparición de la Secretaría, ¿verdad?, y de la secretaria, en este caso de la Función Pública. Pues bueno, ese fiscal, pues también deben de ser en realidad prácticamente autónomos, pero autónomos en la clasificación aquella que conocemos, de darse a mí mismo sus propias leyes, sus propias normas, su propia reglamentación, que no dependan. Pero imagínense, aquí depende del procurador, y si el procurador no sabe gran cosa, o ni siquiera por estructura y por las malas famas que les han hecho, ¿no?, que tienen, ¿verdad? Desde luego, pues lo recomendable es que sí sean autónomos en ese sentido. Y bueno, el titular, pues insisto, dicen que va a estar adscrito, ¿verdad?, a la oficina del procurador. Desde luego la unidad, cuando dicen podrá utilizar técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales. Caray, yo creo que entre la mano de financieros, de contadores y de buenos penalistas, ¿verdad?, no los del amigo, el compadre, el compadrazgo y mi cuate, esos son buenos operadores, pero no siempre son los mejores. Se requiere más técnica, se requiere más sapiencia en ese sentido, y desde luego, bueno, pues entre esos pues, sí se pueden realizar o utilizar técnicas, pero no necesariamente las de los códigos, ¿verdad?, de procedimientos penales. Dicen, pues ¿qué otras? Pues sí se pueden otras. Las de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues es casi lo mismo. Y desde luego, bueno, pues habrá que entenderse cuando dice podrá, no dice deberá. Así que sí hay excepción, y debe entenderse que la unidad pues debe de desarrollar técnicas y tomar medidas autónomas. Entonces, señores titulares de unidad, vayan haciéndose su catálogo, vayan formándose sus ideas, vayan creando las novedades
trasciendan en esta sociedad por el bien de esta sociedad, pero no a favor de aquellos, sino a favor de los buenos. Como dijo el Chapulín, síganme los buenos. Y en ese sentido, pues va a tomar, ¿verdad?, medidas autónomas para descubrir operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es lo importante que surgió del análisis de un artículo de esta legislación? Pues bueno, aquí yo destaco lo que consideré o lo que consideramos lo más importante. Pues desde luego la unidad tendrá entre sus facultades, aquí entre sus facultades se repite, ¿verdad?, las siguientes. Y lo que yo encuentro como exitoso, ¿verdad?, pues es que va a diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos ¿de qué? Pues de análisis de la información financiera. ¿Por qué? Pues porque solo los que estén en la unidad van a tener esa especialización y se van a través de la praxis, de la pragma, ¿verdad? Decía mi maestra, el tapragma, y parece que no lo entendí. En ese sentido, bueno, pues desde luego serán los que van a poder conocer. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad?, entre saber y conocer, y más vale conocer que solamente saber, y solamente ellos podrán diseñar, integrar, implementar esos sistemas y esos mecanismos para poder analizar la información financiera, para poder analizar la información contable, para que la información, ¿verdad?, a la que hemos hecho referencia, pues sea utilizada por esta unidad y las otras unidades que estén relacionadas o sean competentes de la propia Procuraduría. Pero sí encabecen ustedes, porque si ahí hay financieros, si ahí hay contadores, si ahí hay economistas, si allá hay ingenieros, si allá hay actuarios, desde luego que se pueden hacer estas implementaciones que están autorizadas en términos de ley, y en especial pues las relacionadas con los avisos materia de la presente ley, ¿verdad? Para que desde el aviso, desde la notificación, desde los requerimientos se hagan con la precisión y no veamos nada más en la televisión cómo salen, ¿verdad? Y por qué, pues estaba mal integrada, no estaba completa la carpeta, pues promovieron un amparo, la protección federal. No, pues fíjate que muchas de las pruebas estaban armadas. ¿Por qué? Pues porque las armaron incompetentes, porque las armaron quienes ignoraban la legislación o los términos o los conceptos. Hay que estar relacionados con la jerga, financiera, y eso valdrá la pena. Desde luego, pues generar sus propias herramientas, a eso estamos haciendo referencia, para el efecto de poder investigar, ¿verdad?, los patrones de conducta que pudieran estar relacionados. Hay que hacer los patrones para saber que están investigando con relación a las ORPI, ¿verdad?, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde luego que, bueno, entre las facultades de la propia, en este caso estamos hablando de la unidad, ¿verdad? ¿Y de qué unidad estamos hablando? Pues la de la Procuraduría. No estamos hablando aquí de la Secretaría, ¿verdad? Estamos hablando de facultades de la unidad de la Procuraduría. Y en ese sentido, bueno, pues sí va a poder celebrar a su vez convenios con entidades federativas. Dice entidades, ¿para qué? Pues para que desde arriba, ahora sí que como decía mi amigo el Arqui, el dedo desde arriba. Entonces, en ese sentido, ya no hago comentarios de ese arquitecto. Desde luego, pues las entidades federativas, a través de sus cabezas, ¿verdad? Y ojalá esas cabezas tengan cerebros para poder accesar directamente a la información disponible en los RPP, en los registros públicos de la propiedad de las propias entidades federativas del país, para de alguna manera ir advirtiendo los elementos, ¿verdad? Y cómo se hizo de dinero. Si antes decían que no tenía más que la secundaria, le apodaban el burro. Bueno, pues el burro ahora ya saben por qué le dicen el burro, no era tan burro, ¿verdad? Y entonces lo anterior, desde luego todo se va a reflejar durante la investigación, en la prosecución, ¿verdad? En la persecución, dicen algunos, de los delitos con ORPI. Y en ese sentido, bueno, pues hay que advertir que se puede hacer un análisis respecto de los requisitos para pertenecer a esa unidad. No cualquiera entra, ¿verdad? Nada de amiguismos, nada de que es amigo o sobrino del ex y por eso lo pongo de titular y de coordinador porque es entrón. No, así no vamos a cambiar. Recuerden que un niño educado nos dará adultos no sancionados. Desde luego, bueno, pues los requisitos son que estos servidores públicos
que van a estar adscritos, les encanta la palabra adscritos a la unidad, van a reunir requisitos, desde luego hay muchos, son los de ingreso, desde luego los de selección, estos los van a encontrar ustedes en la ley orgánica de la propia institución, y desde luego pues van a acreditar algunos cursos, ¿verdad?, de especialización, y ahí es donde muchos ponen el grito en el cielo. Bueno, ¿y quién hizo esos cursos? ¿Quién participa en esos cursos? ¿Quién da esos cursos? ¿Quién desarrolla esos cursos? ¿Quién de los que están formando parte de esos cursos son especialistas financieros, ¿verdad?, para que les puedan enseñar los sistemas financieros y les puedan enseñar todo lo que se requiere aprender en ese sentido. Y bueno, pues al final, de todas formas, pues hay quienes acreditan, si no, no habría unidad, ¿verdad? Esos cursos de especialización en delitos con ORPI, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Y desde luego, pues van a acreditar también los cursos de especialización en delitos de delincuencia organizada. ¿Y qué tienen que ver? Pues así los cambian, ¿verdad? De unidad a unidad, de fiscalía a fiscalía, y pues ojalá no cambiaran tanto, hubiese más personas interesadas o abiertas las puertas para que ahí llegaran los buenos. Y desde luego, pues bueno, entre otras, se va a aprobar el proceso de evaluación inicial, desde luego se van a aprobar los procesos de evaluación periódica, ¿verdad? No nada más es el inicial, periódicamente les van a estar haciendo evaluaciones. La inicial pues es para el ingreso y las otras pues para la permanencia en la unidad especializada. Y desde luego, pues fíjense nada más el requisito, no haber sido sancionado con suspensión mayor a 15 días, o sea que ay, sí están limitadísimos, ¿verdad? Destitución o inhabilitación por resolución firme en su trayectoria laboral. Ay, a ver si no se encuentran como 6 ahí que traen sus antecedentes o más. Pero bueno, pues, como dijo el Inge, todo se puede. Desde luego, pues las preguntas son quién creó, quién aplica, quién califica ese curso de especialización. Pero bueno, así vamos avanzando hasta aquí con esta presentación. Espero les haya gustado. Dale like, apóyanos para que sigamos difundiendo la cultura jurídica y de alguna manera se vayan relacionando con algunos conceptos. Si es don Enrique, díganle que no estoy, que él atienda lo del TLC y yo atiendo estos datos, porque para mí es de interés fundamental, como me imagino para él, ¿verdad? Como lo ha demostrado, desde luego que esta sociedad se desarrolle, que esta sociedad sea beneficiada y que se haga la correcta administración. Desde luego, bueno, pues yo me pongo a sus órdenes, les digo adiós y si pueden compartir, a todo dar. Muchas gracias, que tengan muy buen sábado. Hasta luego.